Bueno, estamos en tiempos donde se está empezando clases y bueno, para algunos padres de familia que tienen sus hijos pequeños, adolescentes, escuela, colegio, es un poquito complicado estas fechas porque sí hay que hacer unos gastitos como dobles, triples de lo común, ¿sí? Y bueno, el punto es que nuestros hijos o sus hijos ya pues llegan las clases, exigen, ahora necesito esta lista de útiles, uniformes y de todo, pues el que tiene que proveer es el papá o la mamá o los padres, ¿no? Son los proveedores de todas las necesidades de sus hijos. Y es una responsabilidad también como padres hacerlo esto y es así, pero los hijos pues ellos solo piden, exigen y los papás tienen que ver de dónde sacan el dinero, como sea, porque son los proveedores, ¿sí? Y los hijos están contentos, bien, y es así. Pero, hermanos, pensando un poquito en esto, en lo que es la provisión, como padres nosotros proveemos a nuestros hijos de cada necesidad. ¿Qué tal cuando pensamos en Dios como Padre? Conocemos que Dios es el dueño de todas las cosas, el soberano sobre todo. Él es el creador de todas las cosas, a Él le pertenece todo. Eso nos dice una y otra vez la Biblia. Entonces, pues tenemos que entender que Dios como Padre ahora, porque Él nos hizo sus hijos a través de la fe en Jesús, porque eso dice a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio todo el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, somos sus hijos, somos hijos de Dios y por ende, pues Dios es nuestro Padre y como Padre, Él es el proveedor de todas las cosas. Es interesante esto cuando escuchamos este tema de que Dios es proveedor. Bien, yo quiero, no voy a profundizar todo este tema porque es muy amplio. Si nos metemos a hablar de todo de Dios, es demasiado. Pero siguiendo Filipenses, solamente en un versículo vamos a ver una de las características de cómo Dios provee. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos esa provisión de Dios? En un versículo, aquí Pablo nos explica, y después sí va a venir más versículos, vamos a ampliar esto un poquito más en las siguientes predicaciones, pero en Filipenses 4:10, Pablo escribe de esta manera. Quisiera que lo tengan abiertas sus Biblias, de alguna manera ahí, o su teléfono, no sé dónde tiene su Biblia, pero sería bueno que tengamos todos ahí este versículo, que todos nos conectemos con la palabra del Señor. Filipenses 4:10, dice Pablo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, en el contexto de toda la carta, sí, como venimos viendo cada versículo, espero que usted cada mensaje, cada estudio que estamos dando de Filipenses vaya asimilando más y más de todo lo que Pablo expresó a esta iglesia en los Filipenses a través de esta carta y ahora nos amplía un poquito más. Bien, el contexto de todo esto es que Pablo fue el que inició, ¿sí?, esta iglesia ahí en su segundo viaje misionero. Inició ahí en esa ciudad de Filipos la iglesia, sí, ya lo he dicho muchas veces esto, y con muchas dificultades, con muchas cosas, la iglesia empezó a crecer y luego Pablo tuvo que salir ya y regresar a Jerusalén, luego hacer otro viaje misionero y pasan 10 años de todo esto, de lo que Pablo inició con la iglesia ahí, y ahora Pablo está en Roma, pero está prisionero. Desde Jerusalén los llevaron ahí y parece que un poco perdieron el contacto la iglesia de los filipenses con Pablo en toda esta trayectoria de estos 10 años. Y cuando estaba Pablo ahí en la iglesia era muy generosa. La iglesia le contribuía con todo lo que él necesitaba en lo personal y para todo lo que era la misión. Era una iglesia muy generosa en ese sentido. Y luego cuando él empezó, ya salió de Filipos, la iglesia seguía contribuyendo, seguía enviando recursos para que la misión continúe. Pero pasó un tiempo y parece que se perdieron
el contacto, ¿sí? No era fácil, no es como ahora, sí, donde quiera que estemos, cuánto necesitas, sacamos el teléfono, una transferencia y ya está. Qué fácil, ¿no? Para este tiempo ellos apoyaban y luego ya no sabían qué es lo que estaba pasando con Pablo. Y por eso Pablo dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin, ¿cuánto tiempo pasó? Que los hermanos no estaban apoyando. Dice, al fin han vuelto a interesarse en mí. No es que no estaban interesados, sino que perdieron un poco el contacto de la iglesia con Pablo, por todas las circunstancias, por toda la trayectoria de Pablo. Eran 10 años y después de ese tiempo, dice, han vuelto a interesarse en mí. Claro está, dice que tenían interés. Sí, Pablo reconoce, dice, yo les conozco a ustedes, que siempre tuvieron interés por las misiones, interés por mí en todo sentido. Dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Bien, Pablo lo expresa en este versículo. Entonces, de aquí yo pude analizar, pensar un poquito y por eso dije, ¿cómo es la provisión de Dios? Pablo está en la cárcel, Pablo está en circunstancias difíciles y ahora de pronto llega una provisión de Dios, pero es Dios usando a su iglesia. Claro, ya podemos imaginarnos Pablo en la cárcel o cualquier prisionero que esté, tiene muchas necesidades de todo, absolutamente todo. Ya me puedo imaginar estar en esa situación. Y de pronto pues llega ayuda o una provisión que venía desde la iglesia de los filipenses. Por eso está expresando aquí la provisión de Dios. Dos cosas nada más quiero mencionar en esta mañana. Primero, que observo aquí en este texto es que cuando hablo de la provisión de Dios, pues en primer lugar, si estamos conscientes de que las cosas que llegan a nosotros cuando estamos necesitados, estamos conscientes que vienen de Dios, nuestra actitud debe ser de mucha gratitud. No sé qué recibió hoy en día de parte del Señor, no sé qué recibió en esta semana, en este mes, lo que sea, pues, ¿cuál fue su actitud? Espero que haya sido de gratitud. En este caso, Pablo dice, me alegro muchísimo en el Señor. Es que él está muy contento y está agradecido con el Señor por lo que está recibiendo. Esta ayuda grandiosa que venía de parte de sus hermanos, de los cristianos de Filipos, él estaba muy agradecido y yo creo que esta debe ser nuestra actitud de todos los días, porque todos los días el Señor nos provee. El Señor provee de todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo creo que ninguno podríamos decir aquí, es que el Señor no me ha dado esto, no me... Tal vez puede ser que estamos pidiendo cosas que en verdad no necesitamos y Dios sabe. Si hay una necesidad, Dios es el proveedor. Yo estoy muy seguro de esto y si en mi mente o en mi naturaleza pecaminosa yo pienso un poco más allá y quiero esto y exijo y el Señor, como sabe muy bien esto, Él no me va a dar porque no es una necesidad. El Señor no suple más allá de lo que nosotros en verdad necesitamos. Él es nuestro proveedor. Y Pablo pues estaba ahí en la cárcel y él dice, me alegro muchísimo en el Señor. Entonces la gratitud con alegría de haber recibido esa provisión de Dios. La gratitud al Señor. Cuando hablamos de gratitud, dice ahí en primer lugar, dice que es con alegría, con gozo, porque sabemos que viene de Dios. En este momento Pablo estaba muy gozoso, muy contento de recibir ese donativo, de recibir esa provisión que venía de sus hermanos, pero parte de quién? De Dios. Entonces, aquí cuando hablo de gratitud con alegría, tenemos que ver que prácticamente es por la generosidad. No es por otra cosa. ¿Cómo Dios provee? ¿Cómo es que Dios nos provee a cada uno de nosotros? Bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, si podemos decir el aire, ¿no? El aire viene de Dios, una provisión que necesitamos 24 horas, 7 días, 365 días al año. Ni un solo minuto, instante, tenemos que decir, no necesito aire. Constantemente necesitamos el aire. Y esto viene de Dios. Necesitamos la noche, el viento, las lluvias, todo esto, pues el Señor tiene bajo su control y Él nos provee.
que es muy bueno. Bueno, tenemos que ser gratos. Pero también hay otras necesidades más puntuales en el caminar de cada día, como hablaba de útiles escolares, lo que sea. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay que estar conscientes de que esto viene de parte del Señor. El Señor es el que nos provee. Y cuando vemos que es así, como digo, debemos ser alegres con el Señor porque hay una generosidad. En este caso, de este versículo, Pablo está hablando de sus hermanos, puse aquí por la generosidad. Pero es que Pablo mismo, cuando él instruyó, cuando él enseñó, ¿se acuerdan de la semana anterior que él dijo, aprendan de mí, todo esto? Él mismo era un ejemplo y parece que él mismo cuando llegó a evangelizar, a predicar, él mismo era un ejemplo de ¿qué? De generosidad. Es que así hay que ser. Hay que ser ejemplo en todo esto para enseñar. Y él enseñó. Y justamente en la primera carta que escribe a Timoteo, le dice a su discípulo Pablo, justamente en esta enseñanza, 1 Timoteo 6, 18 al 19, dice, mándales que hagan el bien a los cristianos, ¿no? Que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida. Deja a Pablo a Timoteo, pero esto era lo mismo que enseñaba a las iglesias. Aprendan a ser buenos, aprendan a ser generosos, ayuden a los demás, esta es la instrucción. Entonces Pablo ahora está recibiendo de sus hermanos justamente lo que él enseñaba, lo que él practicaba. Es recíproco todo esto, ¿no? Por la generosidad de los demás, gratitud con alegría, pero también en segunda de Corintios, este es un pasaje bien interesante que Pablo nos aclara también, 2 Corintios 8, 1 y 2 y todo, ya voy a leer más versículos de esto. Parece ser que cuando él también enseñaba a esta iglesia de los Corintios en cuanto a la generosidad, a que ayuden en la provisión a los demás, parece que esta iglesia en cambio era todo lo contrario a los filipenses. Parece que tenían todavía un corazón duro o confundido, no sé cómo decirlo acá, pero eran duros en apoyar, en ser necesidades de los demás. Y Pablo a las iglesias de Macedonia y entre esas iglesias de Macedonia estaban los filipenses. Y les escribe a los corintios, les dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí está la iglesia de los filipenses. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron ¿en qué? En rica generosidad. Es otra vez la instrucción que estaba dando Pablo acá a esta otra iglesia, a los corintios, y pone como modelo, como ejemplo a los filipenses. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Yo me quedo pensando mucho en esto, claro, Pablo ahora está como cosechando lo que él mismo sembró, ¿sí? Él fue muy generoso, él se despojó de todo, él no le importó nada y se fue a predicar el evangelio, ahí estaba luchando contra todo y él, como digo, también se despojaba en sí de todo lo que él tenía para poder llegar a las personas. Pasa un tiempo, está en dificultades y ahora él está recibiendo lo que él un día había sembrado. ¿Qué sembró? Generosidad. Y ahora él está recibiendo esto. Le instruyó a muchas personas, a muchas iglesias, cómo tiene que ser, porque esto es la voluntad de Dios, que tengamos un corazón generoso, bondadoso, de apoyo, de ayuda a los demás. Y tomen en cuenta que estoy hablando de la provisión de Dios. La provisión de Dios, justamente, una parte, les dije porque es demasiado esto, una parte es que Dios provee por medio de corazones generosos. Así estamos viendo. Esa es la provisión de Dios, por un lado. Bien, entonces, cuando hablo de esto por la generosidad, bueno, yo pensé también un poco en cómo están nuestras familias con respecto a esto, ¿no? ¿Qué tanto usted ve a sus hijos pequeños o ya adolescentes o grandes? ¿Cómo lo practican esto de la generosidad? ¿Qué hacen ellos?
Usted ha observado un poco cómo se desenvuelven ellos. Ellos pues van a aprender de lo que ven en primer lugar en sus padres, en su familia. Ahí se desarrolla también, yo diría, esta característica muy importante para nosotros como seres humanos, sobre todo hoy como cristianos. Es en la casa donde tenemos que enseñar también a nuestros hijos a que ellos sean generosos. ¿Cómo vemos esto también en la iglesia y siendo cristianos? ¿Cómo lo vemos todo esto de la generosidad? Vean, hay unas preguntas, bueno, en el curso que damos aquí en la iglesia, curso prematrimonial, se llama Antes de dar el sí a los jóvenes interesantes y con muchas preguntas. Y entre esas preguntas, a mí siempre me llama la atención y ahí yo a propósito cojo esto porque los dos tienen que calificarse en ciertas cualidades y una de esas cualidades es la generosidad. Dice, califique a su novio, a su novia, si es poco, normal o bastante generoso. Bien interesante es esto, ¿no? Entonces la novia, como ya ve al novio, dice, a ver, él es bastante generoso. Claro, ¿quién no es generoso cuando es novio, no? Claro. Y cuando él califica a la novia le dijo, él es bastante generoso y él en cambio pone poco. Claro, hay contradicción, ¿no? O sea, él se conoce muy bien. Dice, si le pregunta, ¿es generoso? Poco. Pero la novia dice, bastante. Bueno, ¿quién tiene la razón? Él, ¿sí? Bueno, sí me entienden, ¿no? Pero yo pregunto esto y claro, la idea de estas preguntas es que si van a ser ya esposos, deben ser bastante los dos generosos. Porque imagínense en el matrimonio, si uno es generoso y el otro es bien tacaño, qué difícil, ¿no? Qué lucha. Bien complicado es esto, por un acaso, ¿no? Dentro del matrimonio. Bueno, y por eso estas preguntas acá. Y bueno, tenemos que analizar cómo está nuestro corazón con respecto a esto, porque esto es que demanda el Señor para sus hijos, porque de esto depende también la provisión. Todo esto, bueno, por la generosidad, ya voy a ampliar un poquito más esto de la generosidad, pero también aquí Pablo en la segunda parte del versículo dice, me alegro mucho en el Señor de que, aquí viene, al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Bueno, en otras palabras, tal vez Pablo, no sé, humanamente estaba diciendo, ¿qué pasaría con estos hermanos de Filipenses? Se olvidaron de mí. Tan buenos que eran, ha pasado el tiempo y no tengo ni noticias. Y peor que me ayuden en todo lo que estoy acá viviendo. No sé si pensó así Pablo, pero seguramente como humanos se cruza esto, ¿qué pasaría con los hermanos tan buenos que eran? Y ahora han pasado años y no tengo ni noticias. Y cuando llega la provisión, fin, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, cuando él estuvo ahí y como dije antes, se interesaron mucho en él, ayudaron y ahora dice, al fin. En otras palabras, podemos decir, ya era hora, dice Pablo, ¿no? Ya era hora. ¿Por qué él decía esto? Porque prácticamente él sabía que esta iglesia era muy generosa y él se estaba cuestionando, ¿qué pasaría con mis hermanos? Se olvidaron, pero no era así, no es que se olvidaron, las circunstancias eran difíciles, pero en un momento pues el Señor permitió cuando justamente Pablo necesitaba lo que les dije antes, tal vez antes todavía no necesitaba mucho de esto, pero hoy era el tiempo donde Pablo sí necesitaba y ahí entonces el Señor permitió que llegue la ayuda de los hermanos de la iglesia de los filipenses. Entonces aquí segunda cosa es que vemos por la provisión personal. O sea, aquí tiene Pablo esa gratitud al Señor porque Dios le está proveyendo a él de una forma bien personal. Y luego vamos a ver
en otros mensajes ya mismo, sí, siguiendo todo esto en Filipenses 4:18, y estamos recién en el 10. Pero Pablo nos dice de esta manera aquí, dice, ya he recibido, Pablo está hablando justamente de esta provisión que él tuvo. Dice, ya he recibido todo lo que necesito, ¿sí ven? Todo lo que necesito, pero él dice, y aún más. Parece que el Señor, yo le dije antes, Él da lo que necesitamos, pero ¿acaso da un poquito más? Parece que sí ahora, ¿no? Aquí está Kelly, parece que Kelly aprendió de ahí, dice, dio con yapa, un poquito con yapa. ¿Dónde está la Kelly? Sí la vi porque aquí está. Sí. Es que aquí dice Pablo, yo ya he recibido todo lo que necesito y aún más. O sea, dice el Señor, ¿qué pasó aquí? Aquí hay un poquito más de lo que yo necesitaba. Dice, tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito. Ya vamos a hablar. ¿Quién es Epafrodito? Salió de ahí de la iglesia de los filipenses, ¿no? Y se fue a Roma a dejar la ayuda a Pablo. Dice, lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Tan cómo se siente ahora Pablo? Él está muy agradecido con el Señor, ¿sí? Él está agradecido en primer lugar porque dice, y yo estaba dudando de estos hermanos que al comienzo eran generosos y ahora dejaron de ser generosos. Él estaba agradecido con el Señor, no solo porque suplieron su necesidad, sino que él estaba agradecido porque, dice, vieron a ser generosos, no han estado olvidados. Bien, él le llenó de alegría en primer lugar esto. Antes de que las cosas que él necesitaba, él vio que sus hermanos en Cristo aprendieron la lección del Señor de ser generosos. Y me alegro muchísimo, dice en esto. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo aquí es que, claro, él dice, yo recibí más de lo que yo necesitaba, ¿no? Tengo hasta de sobra lo que recibí de ustedes. Bueno, aquí es donde podemos ver o pensar cuando Dios nos sorprende. No sé si usted ya ha experimentado un poco de esto. Quizá cuando ha estado en la más grande necesidad, no sé cómo expresarlo esto, ha estado ahí padeciendo y sin saber qué hacer. Y de pronto ahí es donde vio, como a veces decimos, el poder o la mano de Dios. No sé si ha experimentado esto. Es grandioso esto, ¿no? Qué tremendo. Yo tengo algunas experiencias, pero tal vez solo quiero comentar una tal vez no en lo personal así, sino que parece nada, ¿no? Tal vez, no sé cómo lo ve usted, pero hace unos años atrás, cuando hubo este terremoto en el 2016, muchas cosas pasaron ahí en la costa y nuestra iglesia también se movilizó y armamos un equipo para ir a ayudar a una iglesia allá en Cojimíes, está cerca de Pedernales, allá en Manabí, y claro, hicimos todo un viaje, una furgoneta, un furgón, y nos fuimos un equipo a estar una semana ayudando allá a todas las personas en lo que se requería. Fuimos desde acá y ellos tampoco nos conocían, fuimos a ayudar con ese corazón generoso y ahí atendiendo a cualquier necesidad que ellos tenían. Todo bien, ayudamos, apoyamos, aquí recogimos las ofrendas, llevamos. Bien interesante todo esto, ¿no? Buenísimo. Y los hermanos bien contentos, bien agradecidos acá a la iglesia y pudimos suplir muchas cosas que ellos estaban necesitando en ese momento de esa situación difícil. Y cuando regresamos ya nosotros contentos, sí, era un sábado, toda la semana habíamos estado, el domingo teníamos que estar ya en la iglesia y estaba calculado todo el tiempo para llegar, más o menos, sí, decíamos, vamos a llegar 9 de la noche, más o menos aquí, bien, pero resulta que entre las 6 de la tarde ya regresando de Esmeraldas un poco, una hora ya de camino hacia acá, no sé, ni conozco esos pueblos, de pronto la furgoneta se paró. Entonces todo ese alternador que quedados ahí, ya casi 6 de la tarde, ya casi oscureciendo,
en un lugar solitario en la carretera. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y uno se puede pensar, no, pero Señor, ¿qué pasó aquí? Mira, nosotros venimos haciendo misiones, hemos venido apoyando y ahora aquí nos dejas en medio camino. Era una lección también del Señor, ¿no? Y ahí pudimos experimentar ahora algo bien, bien interesante. No sabíamos qué hacer. Ahí estábamos con hermano Vicentito, un chofer profesional y todo, dice, es el alternador. Tenemos que sacarlo y tenemos que llevar a algún lado a arreglar. Pero era sábado ya casi oscureciendo y ¿dónde nos dan arreglando en ese momento, no? Entonces, ahí cogidos la pieza sin saber qué hacer en la pana y para un carro, dice, ¿qué pasó? Y nos pasó esto, dice, suban, dice, yo les llevo a un taller, a un pueblito más allá, pero ya era más de las 6, ya más oscuro, ya estaban cerrando todo, y con las justas llegamos, y claro, estos señores eran un poco raros ahí, dice, ¿ahora qué? Dice, nosotros estamos yendo, creo que a Guayaquil, y era un viaje larguísimo que estaban haciendo, y nos suben ahí, y nosotros en medio de desconocidos, y nos llevan, se mete a un pueblo, dice, bueno, aquí tengo un amigo, hay un taller, y justo estaba cerrando ya el taller, ¿no? Y era sábado, tomar en cuenta esto, ¿no? Y nosotros con esto dice, pero ahí sí que no sé si les puedo ayudar. Es que necesitan el repuesto, yo no tengo, pero esto tienen que comprar en Esmeraldas, ¿no? Dice, pero espérese, voy a llamarle del almacén a ver si, que nos cierre, a ver si les puede vender la pieza. Dice, ya estoy cerrando, pero les espero. Y ahora coger otro carro a Esmeraldas, ¿no? A comprar el repuesto. Allá nos estaban esperando con el repuesto. Ya sábado en la noche, ya era 8 de la noche, no sé qué hora era. Y total, 9 de la noche regresa con el repuesto y recién a reparar. Estaba esperando este mecánico. Y 11 de la noche, un poco más, estaba listo el carro. Ya. Pero lo interesante es que el furgón dejamos botando en media carretera, porque regresamos así. Bueno. El asunto es que sí llegamos aquí 4 de la mañana por ahí, pero ¿por qué cuento esto? Porque, bueno, en todo esto ¿sí? Vimos también la provisión de Dios. Una buena lección que aprendimos, ¿no? Yo creo que todos era impresionante, claro, todos estábamos asustados, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero las cosas se iban dando. Iban uniéndose todo esto, ¿no? En circunstancias, situaciones difíciles, humanamente, ¿no? Sábado en la noche, un lugar bien desconocido, peligroso y de todo. Y ya no hay donde comprar repuestos, todo está cerrado, en la noche ya. Bueno, a la final todo se dio. ¿Qué cosas? Yo digo, ¿no? Solo para comentar un poco y claro, fue un poco cansado y todo esto, pero ¿cómo el Señor nos enseñó que Él está o que tiene el control sobre todas las cosas? Uno podríamos decir, Señor, pero ¿no pudiste evitar esto? ¿Para qué lo pusiste? Bueno, el Señor pudo haber evitado y pudo haber permitido que lleguemos bien, pero el Señor así es como nos enseña. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? El gran misionero de Pablo, de Jesús. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? ¿Por qué él estaba viviendo todo esto? Bueno, el Señor tiene sus razones buenísimas en todo esto, ¿no? Y ahí estaba, aún en la cárcel, Dios estaba proveyendo de todo. Tal vez en este momento Pablo no necesitaba, según el Señor, no necesitaba tener libertad, porque el Señor le llevó a la cárcel para que escriba esta carta que hoy estamos aquí predicando. ¿Se da cuenta? Si Pablo no iba a la cárcel, no teníamos la carta a los filipenses. ¿Se da cuenta en esto cómo Dios obra? O sea, cómo trabaja el Señor de una manera impresionante. Y para nosotros la carta a los filipenses es una provisión de Dios divina, de lo alto, pero usó a un hombre allá en la cárcel, pero nunca lo abandonó. Esto, no sé si lo está captando usted, pero para mí esto es algo impresionante, ¿no? ¿Cómo podemos tener la provisión de Dios y cómo podemos ser de canal de ayuda para los demás? Así Dios provee. ¿Sí ve? Espero que sí lo haya
captado un poquito este primer punto, entendiéndole un poco ahí a Pablo. En segundo lugar, hablando de la provisión de Dios, es por medio de, como dije, de personas generosas. Aquí amplío un poco esto de la generosidad. Es que siguiendo el versículo, Pablo dice, claro está que tenían interés. Pablo dice, ahora ya no está dudando, dice, claro está que tenían interés. Yo sé quiénes son ustedes, cómo aprendieron en cuanto a la generosidad, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrar. Las situaciones, como dije antes, eran difíciles. Tal vez sí, esta iglesia tenían mucho interés en Pablo, estaban preguntando hasta que al fin les dijeron, ¿saben qué? El apóstol Pablo está preso allá en Roma, pero tal vez a los años. Después de haber preguntado, investigado, ¿qué pasó con Pablo? Era el gran misionero y ahora desapareció. ¿Y dónde está? Y al final llegan las noticias a la iglesia, a los filipenses, como digo, de que Pablo estaba en estas circunstancias. Entonces ellos empiezan a mover las cosas para ayudar a este hombre, a este misionero Pablo. Entonces aquí, por medio de personas generosas, ¿sí? Vamos a ver ¿qué son estas personas generosas? Dos características que veo también en este versículo. En primer lugar, tienen interés por los demás. Esa es una característica típica, digámoslo así, central de una persona generosa. Es la persona que tiene interés por los demás, ¿sí? O que ayudan, que tienen interés y sobre todo en las necesidades y esto, repito, usa el Señor ¿para qué? Para proveer. Así provee el Señor. Por medio de estas personas con estas características, ¿sí? Que tienen un corazón generoso. Y siguiendo 2 Corintios, ¿sí? Aquí Pablo nos va a decir lo siguiente, en la lección que le está dando a los corintios. Él sigue relatando en el versículo 3 al 5, hablando de estas personas que tienen interés por los demás. Dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Es inexplicable esto, ¿no? Lo que está diciendo Pablo. Yo siempre he cuestionado, si ya dieron, ¿cómo podían? Ya no tenían más que dar y dice, dieron más de lo que podían. No sé qué hicieron estos hermanos ahí, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Los santos son los cristianos que tenían necesidad. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Digo, este texto para mí casi no puedo captarlo, no puedo entenderlo, pero Pablo lo pone aquí para mostrar ese corazón tan grande que estas personas tenían cuando se trataba de una necesidad o de atender una necesidad de los hermanos, sobre todo los cristianos. Está hablando netamente de esto, ¿no? Y también más allá, así tiene que ser. Entonces, esta es una característica de estas personas generosas que tienen mucho interés por los demás y que se sacrifican y que de pronto pues hasta se pueden quedar sin nada con tal de suplir la necesidad del prójimo. Impresionante. ¿Quién hace esto? O ¿cómo es que sucede esto? Esto es obra del Señor. Nosotros nacemos como pecadores, nuestra naturaleza es esto, y prácticamente no hay casi nada, yo diría, o nada de generosidad humanamente sin el Señor. Tal vez se puede ver de ciertas personas que parece ser que ayudan, pero la misma Biblia dice, lo hacen por sus propios intereses, no por los intereses de los demás, por sus propios intereses. Esto ya no es generosidad. Más bien es el Señor el que toca el corazón de sus hijos y los vuelve generosos. Esto viene de Dios, porque el Señor es el proveedor y el Señor pues va a usar a su propio pueblo, a sus propios hijos para suplir la necesidad de los demás. Vean, hermanos, como les digo, el Señor pues de la nada puede derramar cualquier bendición o provisión. Para Él eso no es nada, ¿sí? Él lo puede hacer y así es, pero en la voluntad del Señor está que Él provee de acuerdo o con o usando a
su pueblo. Así lo ha establecido el Señor. Él lo puede hacer de otras maneras, pero así es, así como la salvación mismo, ¿no? ¿Por qué tuvo que venir el Señor Jesús, sufrir y todo esto, hacer todo lo que hizo aquí mientras estuvo en la tierra para abrir un camino al pecador arrepentido y puesto la fe en Él para que se arrepienta y sea salvo? Él pudo hacer el Señor de otra manera, tal vez más fácil. Solo tocar el corazón en cada persona, se arrepiente, cree y listo. Sin la necesidad de que haya venido Jesús. Pero esos son los planes de Dios. Detrás de esto nos enseña muchísimas cosas. Y cuando se trata de provisión, pues Él lo hace a la manera de Él. Perfecta también, claro. Pero son cosas que el Señor pues las tiene establecidas de esta forma y ahí están en la palabra. Bien, entonces, personas generosas tienen interés por los demás en la necesidad. Y también podemos ver que estas personas generosas aprovechan la primera oportunidad para ayudar. Esto yo veo aquí en los filipenses. En otras palabras, cuando digo aprovechan la primera oportunidad para dar, para ayudar, han sido oportunistas. Bueno, en el sentido bueno, ¿no? Ven una necesidad, no esperan, ni tampoco dice será o no será de ayudar, o tal vez mañana o la próxima semana. Y el Señor nos dice, ¿no? En su palabra que no dejemos para mañana lo que podemos hacer ahora. Entonces el generoso no espera para mañana, es en ese preciso momento. Por eso estos hermanos en Filipenses, claro, perdieron el contacto. Dice, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. O sea, ellos tenían toda la intención, pero no sabían cómo hacerlo. El momento que supieron la situación de Pablo, en ese momento pues movieron todas las cosas y eso viene después con este hombre Epafrodito, ¿sí? Esto, como digo, va a ser otra predicación. Es bien interesante esta situación, cómo ellos se movilizaron y cómo llegaron a donde Pablo. Bien, es que ellos aprovecharon la primera oportunidad. Y aquí lo pongo nuevamente este versículo de Filipenses 4:18, solo para ir adelantando un poquito esto del Epafrodito. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Eso está mencionando aquí Pablo. Ahora, hermanos, estaba analizando, pensando en todo esto, lo que es la generosidad. Vean lo que ha pasado aquí mismo, ¿no? Lo que puede suceder por medio de todo esto, me refiero a que pueden suceder cosas bien grandes. Es que el Señor no hace cosas pequeñas, siempre lo he dicho esto, ¿no? Es un Dios grande que hace cosas demasiado grandes. ¿Y qué estoy mencionando? ¿O qué quiero mencionar con esto? Es que recuerdo que hace unos casi, 25 años, cuando construíamos esto, ¿no? Es bien interesante a mí la historia de nuestra iglesia. Algunos de ustedes la conocen, presenciaron todo esto. ¿Cómo iniciamos aquí en la ciudad de Ibarra la iglesia Puente de Amor? Sí, que ya tiene más o menos unos 25 años. Y claro, empezó de la nada, yo diría, ¿no? Un pequeño grupo por aquí, por allá, estudiando la Biblia, ahí conociéndonos. Y de pronto pasan 25 años y va, ¿qué ha hecho el Señor con su iglesia? ¿Cómo Dios ha provisto de un espacio físico, un lugar, abierto puertas para misiones? Les digo, no sé si en algún momento tenga que dar toda la historia de lo que es nuestra iglesia. Para mí es bien emocionante, bien impactante haber presenciado 25 años de cómo el Señor ha obrado en su iglesia. Pero el punto de esto es que todo se ha movido de acuerdo a la generosidad. Es bien interesante esto. No es de otra manera. No hay, no existe. Es solamente por la generosidad de su pueblo, de sus hijos. ¿Y cómo
¿Cómo hemos avanzado? Y yo me pregunto, ¿qué será después de 5 años, 10 años, 20 años? Tal vez, de hecho, ya no voy a estar. No sé, ¿qué va a pasar con la iglesia del Señor? Pero yo pienso que sí, si seguimos en este ritmo, seguimos conscientes de lo que es la generosidad, pues el reino de Dios va a llegar muy lejos, porque así se amplía. Ese es el propósito de Dios. Al mismo tiempo, Pablo se beneficiaba en la forma personal, pero la expansión del reino crecía, avanzaba. Eso para mí es lo más impactante. Entonces, aquí tiene todo un principio. Todo empieza con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Y el mismo Pablo escribe aquí en Filipenses, esto ya lo predicamos, si ustedes regresan unas páginas nada más y nos vamos al capítulo 2 de Filipenses, no está en la pantalla, pero ahí tiene su Biblia, está en Filipenses, el capítulo 2, desde el versículo 6, póngale atención y tenga en su mente la generosidad. ¿Qué nos dice aquí Pablo con respecto a Jesús? Él está diciendo, quien siendo por naturaleza Dios, ¿a quién se refiere? A Jesús. Dice, quien siendo, desde el 6, ¿no? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué cojo este texto? Que Pablo lo puso aquí mismo en la carta que estamos revisando. ¿Qué pasó con la generosidad? Aquí es donde el Señor prácticamente, Él nos da un modelo de generosidad. En el caso de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente. Prácticamente, en otras palabras, Jesús, que es Dios, se despojó 100%. ¿Para qué? Para entregar todo a nosotros. Eso nos dice la Escritura también, que Jesús siendo rico se hizo pobre por nosotros. Entonces, Dios en primer lugar es un Dios generoso. Porque Él observó la necesidad que teníamos cada uno de nosotros como pecadores. La necesidad más grande que tiene el ser humano es la salvación, como lo decía al inicio Marcelita en la alabanza, ¿no? La necesidad más grande, repito, que tiene el ser humano aquí en este planeta, en este mundo, es la salvación. Y Dios proveyó, ese es nuestro Dios proveedor. Ya no ha sido solamente las cosas materiales, las cosas que necesitamos cada día, el aire y todo eso. El Señor va más allá de esto, porque la provisión de Dios para nosotros ha sido Jesús, que se entregó todo, se rebajó voluntariamente, se humilló por amor a nosotros, porque Él sabía, repito, que la necesidad que teníamos aquí en la tierra era la salvación. Y Él tuvo que morir en la cruz cargando nuestra culpa, cargando con cada uno de nuestros pecados, para que el ser humano reconozca, se arrepienta de su pecado y reconozca que Jesús es el Salvador que se necesita. Y yo creo que por eso estamos aquí. Porque de una u otra manera el Señor nos ha movido, nos ha llevado a esto, a entender que necesitamos a Jesús, que nuestra mayor necesidad es Jesús. Y Él se despojó de todo, se despojó de su Hijo, lo sacrificó, porque eso es lo que todos necesitamos, a Jesús en nuestros corazones, pero fue necesario su muerte en la cruz. Qué grandioso. Miren, ahí empieza todo esto de la... Ya. Ahí está la generosidad 100% de nuestro Dios en Jesús. Sí, antes de ir a al final de todo esto, un automóvil Kia color azul, placa IBF 8881, creo que está mal parqueado.
que por favor nos estén moviendo, ¿sí? Bien, listo, ya, ahí estamos. Bueno, mis hermanos, entonces, ante todo esto, hablando de la generosidad, repito, yo les dije al inicio, hablar de la provisión de Dios es demasiado, pero quiero que en esta mañana, ¿sí? Sepamos de que Dios es nuestro proveedor, sí, en las circunstancias extremas y de todo, pero la provisión más grandiosa ha sido Jesús. Que no desperdiciemos esto. ¿Cómo podemos desechar lo más grandioso que Dios pone en nosotros ante nuestra gran necesidad? Esto sería, como dice la misma palabra, sería necedad. Dice el necio, no hay Dios. Entonces, esto es necedad, cuando nosotros no abrimos nuestro corazón a Dios, no queremos entender lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. El que rechaza todo esto, el Señor dice, es una persona necia. Que no seamos necios, sino sabios. Y yo creo que, como dije antes, si estamos aquí es porque el Señor ya ha obrado en nuestros corazones y nos ha dado esa sabiduría para entender este mensaje de salvación y acogerlo en nuestro corazón, pero que lo mantengamos latente hoy y para siempre. Entonces, hermanos, el Señor es el proveedor de cada necesidad de sus hijos, de su pueblo, y en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado. Cuando usted se convirtió, es el momento del Señor. Ante esto, cada creyente, los que ya hemos creído, debe confiar en la provisión de Dios, ser agradecido y tomar conciencia de que Dios provee muchas veces por la generosidad de personas que apoyan aún en extrema necesidad personal. Esto también tómelo muy en cuenta, que a veces usted puede tener las cosas que vienen de Dios, pero ha sido por alguien. Por alguien. Usted va a decir, no, pero es que yo trabajo y tienen que pagarme. Bueno, no sé cuál es su trabajo. Puede ser que otros están comprando el producto que usted hace, lo que vende, como sea. Si nadie compra, nadie le paga. Solo para pensar un poco, ¿no? Todo tiene lógica esto en cuanto a de lo que es la provisión de Dios. Todo está en medio de la humanidad. Todos tenemos que contribuir de alguna manera.